la coordinadora nacional de lo que es educación inclusiva, lo que empezó siendo una coordinación de educación especial y que hoy entendemos que la educación no es un proceso de inclusión de distintas personas, sino que la educación es inclusiva. Y cuando empezamos a ver las diferencias y empezamos a ver la diversidad, que conformamos parte de distintas situaciones que atravesamos en esa trayectoria educativa, sabemos que tenemos que ampliar nuestra mirada y pensar en distintas formas de resguardar, acompañar y cuidar una trayectoria educativa. Así que bueno, vamos a comenzar con este espacio de intercambio que lo hemos construido juntos. En un momento de la presentación, Marisa Díaz nos hablaba, ¿no?, de poder articular lo que son las políticas educativas, de lo que son las políticas jurisdiccionales y poder compartir y acompañar a los equipos directivos en estos desafíos que hoy nos presenta la educación. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que la introducción de Miriam es una invitación a transitar este espacio. No viene la comida todavía, así que les pedimos atención porque Victoria hablaba de que estaban con hambre. Todavía no, aguantan un poquito más. Y la verdad que sí, esto es una intención de un diálogo con sus dificultades, con su complejidad, pero sí poder compartir con ustedes en este espacio algunos de estas certezas que decía Victoria. La verdad que un placer escucharlo tanto a Bernardo como a ella, porque dan una muy buena base para poder nosotros también transmitir algunos de los temas que queremos compartir con ustedes y seguir aprendiendo conjuntamente a lo que es tan necesario. Entonces a mí me toca empezar con lo que es una educación inclusiva. Y partimos desde una perspectiva de derecho, ¿sí? Y acá no desde el cumplimiento, como decía Victoria, sino desde una perspectiva de derecho que como país hemos asumido. Y hablamos de certezas, hablamos de irrenunciables que como sociedad acordamos todos, y cuál es el rol de la escuela en este sentido. Entonces, la Argentina ha adherido a distintos marcos normativos, ¿sí?, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, distintas cuestiones que rigen al interior de las escuelas, pero me parecía importante empezar haciendo una distinción, que rápidamente en nuestras cabezas, díganme si me equivoco, cuando hablamos de educación inclusiva, pensamos en discapacidad. ¿No les pasa? Bueno, algunos sí, algunos no, vamos en esa transición. La educación inclusiva no es discapacidad solamente, ¿sí? Es esta diversidad que las distintas personas que nos precedieron en este encuentro hablaron de esa diversidad que sucede en las escuelas, esa diversidad que sucede en la sociedad. Entonces, poder pensar en una educación inclusiva muchas veces nos lleva a pensar en colectivos que históricamente vieron vulnerados sus derechos, como ser las personas con discapacidad. Pero podemos pensar en otros colectivos, y los colectivos que hoy son excluidos de nuestra sociedad, porque somos una sociedad que lamentablemente tenemos representaciones, prejuicios, temores, y que a veces eso hace que excluyamos a determinadas personas. El día de mañana pueden ser otros los excluidos. Entonces, poder pensar en una educación inclusiva es abrir ese espectro, esa mirada hacia esa diversidad y entenderla como una oportunidad de ese aprendizaje tan necesario que marcaron antes. No sé si hasta acá quieren incorporar. Sí, por ahí nosotros representamos a dos coordinaciones dentro de la provincia de Salta. Miriam la coordinación de educación especial y yo la coordinación de educación en contexto de encierro. Dos coordinaciones marcadas por la fuerte vulnerabilidad, donde nosotros tenemos constantemente que construir propuestas pedagógicas que permita llevar a cabo esa trayectoria educativa necesaria para estos niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Por coordinación como somos, transversalizamos el sistema y constantemente nos tenemos que ir viendo desde estas construcciones qué hacer. Nuestro hacer es el hacer en las aulas, es el hacer en las instituciones, es el hacer en la comunidad, es hacer con los otros ministerios constantemente para hacer posible que la educación sea realidad dentro de las escuelas. Y esto es todos los días un desafío continuo en aquello que
cada año hay algo que nos marca, que es desafiar barreras en el aprendizaje y en la participación. Yo creo que nuestra mentalidad en la gestión está basada en eso, en identificar esas barreras en el aprendizaje y en la participación de todos los alumnos y hacer mención a algo que decía ayer Marisa también, es en términos de construcción a lo que nosotros denominamos configuraciones de apoyo. Aquello que necesitamos justamente para hacer accesible esa educación en tiempos de incerteza. Porque hablamos de una educación inclusiva, pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de responder a aquellas cuestiones que nos desafían y no sabemos cómo, justamente aceptar que hay una incertidumbre de cómo hacer, hace que empecemos a pensar en el cómo y hacer viable eso que nos decían ayer también, esa mediación entre aquellos marcos que nos fueron diciendo el cómo, que son esos marcos legales, esas resoluciones que fuimos construyendo no como algo que construyó la política para decir esto marca mi gestión, sino que fue construida como una respuesta a aquello que nos desafiaba en el pensar cómo cuidar esa trayectoria. Entonces tenemos un marco de referencia que en esa incertidumbre nos puede marcar una forma de mediar entre algo que marca un contexto institucional, una situación a la que atraviesan los alumnos, después vamos a poner algunos ejemplos, y algo de lo cual yo puedo decir, mira, esto está marcando y el supervisor tiene que mediar entre la realidad y entre lo posible, pero construir esa viabilidad en esa configuración de apoyo. Cuando nosotros hablamos de una configuración de apoyo, son las redes, son las relaciones, son intervenciones, son capacitaciones, son asesoramientos en pos siempre del cuidado de una trayectoria. Sí, ahí por ahí te interrumpo un minuto, Miriam. Pensaría también en esto de los tiempos, ¿no? Que varios marcaban como algo en términos de la transformación del sistema educativo, ¿no? Somos interpelados, trabajamos con una complejidad cotidiana, diaria, a nivel de los alumnos, de las familias, de las propias instituciones. Y acá una pequeña salvedad en términos de tiempos, porque uno entiende que el sistema requiere de tiempos, de darse ese espacio para conseguir que esos cambios, esas transformaciones, esos nuevos modos de trabajar conjuntamente, sí se requiere un tiempo para que esa transformación se asiente y se fortalezca. Pero no perdamos de vista que los tiempos de los chicos son hoy y hoy están en la escuela. Entonces, es generar distintas instancias, proyectos, como bien decía Miriam, pero acelerando un poco esos tiempos, porque hoy los chicos requieren de nuestro acompañamiento, de nuestra mirada, de nuestra intervención, tengamos el rol que tengamos. Entonces, sin perder de vista ese tiempo necesario del propio sistema, pero dando pasos firmes en esa consolidación de una escuela inclusiva. Me tocó este año, cuando comenzábamos la reunión de directivos, por lo general nosotros hacemos una reunión, miro acá a una de las colegas porque es directora de una escuela especial, donde marcamos distintos lineamientos sobre las políticas educativas y hacia dónde posicionarnos y fortalecer nuestras prácticas. Y en una, donde este año nuestro desafío en educación especial es trabajar con supervisores comunes. Yo soy la coordinadora de educación especial y en toda la provincia, prontamente a jubilarse, hay una sola supervisora de educación especial. Pero tenemos la grandeza de tener ciertos perfiles, y agradezco hoy a mis colegas que han aceptado el desafío de trabajar conjuntamente. Y entonces tuvimos la primera reunión de directivos con supervisores comunes que marcaban estas políticas para atravesar desde la educación, en este caso, educación especial. Y empezamos con una dinámica donde esta figura de piedritas encimadas me hizo acordar, donde les dábamos, ¿te acordabas, María Elena? Diarios, y donde decíamos, el que construye la torre más grande, gana.
La primera reacción que todos tenemos es hacer unos bollitos y empezar a ver cómo los empezamos a encimar, ¿no? Y se las daban mañas. Y había un grupito, y con todo respeto lo digo, que eran justamente de las directoras más experimentadas, mayores, y que yo veía que se tomaban su tiempo y doblaban, y doblaban, y doblaban los papeles. Yo digo, ¿qué hace? Y pasaba el tiempo, y yo veía que las otras crecían en esos rollos. Hasta que empecé a ver la voz de la experiencia. Y con esos papeles empezaron a construir barquitos. Y sobre esos barquitos, que eran como sombreros de albañil, empezaron a construir una torre firme y segura. Y reflexionamos sobre que todos tenemos algo para hacer, todos tenemos algo para aportar, todos tenemos distintos saberes que construyen y aportan a este análisis conjunto que es el cuidado de las trayectorias, en un escenario de tiempos de incerteza, donde podrían decir, ¿me van a dar la maestra de apoyo? ¿Va a venir la maestra de él? ¿Vamos a tener equipos interdisciplinarios? ¿Vamos a tener más tiempo en la escuela? Vaya uno a saber. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que dar respuesta a ese estudiante que es mi estudiante, que es su estudiante, y que tenemos que pensar en el cómo lo hacemos. Y así empezamos a encontrar distintos escenarios dentro de esa educación.